Después te... Hola, ¿qué tal amigos de Urbana Radio? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les saluda su amiga Teresa Martínez y feliz de estar compartiendo con ustedes como cada jueves. Y quiero darle la bienvenida una vez más a nuestra gran colaboradora desde Cali, Colombia, Vivi. ¿Cómo te encuentras, Vivi, el día de hoy? Hola, mi Tere, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con nuestros oyentes de Urbana Radio y cada vez dándole más fuerte a la salud mental desde aquí, desde Cali, a ustedes allá en México y a ti en Michigan. Tere, ¿cómo va todo por allá? Excelente, clima muy agradable y ya con aires de que ya viene el otoño, ¿no? Ay, qué Ya maravilla, se siente el ambiente otoñal, qué rico. qué bonito, Tere. Bueno, pues el día de hoy estaremos hablando de un tema importante. En cada segmento siempre digo, ¿verdad? En cada segmento de reseteo emocional, un tema importante, pero realmente hablar de salud mental, todos los temas son importantes, ¿verdad? Porque salud mental es igual a paz integral, salud integral, entonces todos los temas que tocamos en reseteo emocional, pues son parte de la vida, parte del proceso de cada ser humano y obviamente, por ende, súper importantes. El tema del cual estaremos hablando es acerca de la depresión de las adolescentes, un tema bastante profundo, bastante fuerte. Y bueno, yo creo que todos los que, bueno, no yo creo, todos los que somos adultos obviamente ya pasamos por esa etapa. ¿Y quién no pasó por una depresión en la edad de, o en la etapa de la adolescencia? Pero no nos atrevimos a decirlo, ¿verdad? Porque no había como, nadie nos abrió como esa puerta, no nos dieron esa pauta de poder expresar lo que sentíamos. En el segmento anterior hablamos de la importancia de la expresión de los sentimientos y yo creo que ese tema está, pues, va de la mano con de depresión en los adolescentes. Vivi, ¿por qué tú crees que se desencadena una depresión en un adolescente? Bueno, mi Tere, lo primero y lo más importante es lograr establecer la diferencia entre depresión y tristeza, porque siento que hay mucha confusión digamos, en las personas del común con respecto a hablar, es que estoy depresivo y realmente posiblemente no estamos en un nivel de depresión como tal. La depresión es un trastorno ya emocional, es una condición que es de una u otra forma diagnosticada por un especialista en salud mental. La tristeza es un estado, Tere, es un estado como la felicidad, como el miedo, donde logramos identificar ciertas cosas en nuestra vida, pero que realmente son parte de la dinámica de nuestra cotidianidad. Cuando hablamos de depresión en adolescentes, hablamos de chicos que vienen con una condición específica que es importante empezar a revisar desde la infancia. Nosotros como padres, como adultos, identificamos o deberíamos identificar ciertos comportamientos y connotaciones que empiezan a referir nuestros hijos. Lo que pasa es que no siempre tenemos un ojo abierto y amplio frente al comportamiento de ellos. Cuando identificamos que nuestros hijos tienen un comportamiento especial, el que sea, debemos atenderlo, ¿sí? El atenderlo implica, como yo no tengo ni idea, como mamá, sí, una mamá que no, que hace otras cosas, está en su casa, está en sus quehaceres, o es docente, o está metida en otros espacios, en otros escenarios, pues en ocasiones nos queda muy complejo identificar que nuestro hijo puede estar presentando indicios o algunos signos o síntomas de depresión. Por eso es tan importante que cuando logramos identificar ciertos comportamientos en nuestros chicos, seamos atentos a ellos. Comportamientos como, a ver, en ocasiones identificamos niños que son muy irascibles, niños que tienen unos comportamientos inadecuados, niños que son demasiado efervescentes en la forma como proceden, que son muy impulsivos o por el contrario, se pueden presentar ciertas connotaciones que marcan mucha polaridad o son demasiado efervescentes en el proceder o son demasiado apacibles también. Entonces, niños que tú logras ver que son cerrados, que no expresan, que no refieren, que tienen unas marcadas dificultades para expresarse frente al medio, o por el contrario, unos niños que son totalmente
marcados desde su proceder y con una gran dificultad para establecer y aceptar las normas determinadas por los adultos, mentores, cuidadores o padres. Cuando logramos identificar ciertas cosas en la infancia, es importante atenderlas. Si no las atendemos cuando pasamos a la pubertad o a la adolescencia, tiende la situación a complejizarse. Es como si fuera una bolita de nieve, como lo hemos dicho, chiquita, 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 que cuando está más grande y llegamos a adolescencia nos aplasta. Por eso es tan importante. Podemos estar en tristeza, por supuesto. La vida nos lleva a tener momentos muy fuertes, momentos donde sentimos desfallecer, pero no necesariamente podemos estar en una depresión. Y eso es bien importante que lo entendamos. La diferencia es importante tenerla en cuenta. Nuestros hijos sí están hoy que llegan muy tristes, no quieren ir al colegio, porque su mejor amigo se fue de la ciudad, se retiró del colegio y están muy tristes porque su amiguito perdió a su mamá o a su mascota y están tristes. Eso es parte de la dinámica del ser humano, estar tristes. En ocasiones no queremos que nuestros hijos entren en tristeza, y es parte de la dinámica de la realidad. Se frustran, es parte de la dinámica que se frustren, pero otra cosa es cuando logramos identificar que mínimo tienen un cuadro de 20 días con minusvalía, con inapetencia, con ganas de no volver al colegio, y logramos identificar que cada vez están más encapsulados. Ahí es importante atender y algo está pasando en la emocionalidad de nuestros hijos. ¿Quién diagnostica la depresión? La depresión la puede diagnosticar en primera instancia un terapeuta, un psicólogo clínico y por ende, si logra identificar ciertos hallazgos, importantísimo referenciar y remitir a un psiquiatra. En ocasiones nos quedamos muy cortos a hacer diagnósticos y entonces yo digo, no, esto lo puedo hacer yo solita como terapeuta y no siempre puedo hacerlo solita como terapeuta porque cuando ya diagnosticamos a una persona con depresión severa, leve, severa o mayor, ya estamos hablando de una connotación química donde desafortunadamente o afortunadamente, al ser atendida por un especialista en psiquiatría y adolescentes, pues él normalmente va a atender a hacer exámenes clínicos de laboratorio y a medicar. ¿Por qué se medica un adolescente con depresión? Que es también muy importante hablarlo hoy. Porque sentimos muchos mitos frente a la medicación, pero cuando se medica a un adolescente es porque pasa algo a nivel químico en nuestro cerebro. No hay una muy buena segregación de serotonina, ¿sí? Y entonces lo que hace el medicamento es hacer una buena recaptación. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Es energía, es química, ¿sí? Y cuando no hay una buena transmisión de un neurotransmisor al otro, de lo que necesitamos para nuestra emocionalidad, que es la serotonina, requerimos medicación, ¿sí? ¿Por qué hago una pequeña explicación de todo esto? Porque tenemos muchos mitos frente a la medicación psiquiátrica y lo que de manera hacemos es decidir no medicar. Cuando decidimos como adultos no medicar, que también es parte de la responsabilidad con nuestros hijos, pues sencillamente asumimos una responsabilidad muy grande y logramos identificar que las cosas tienden a complejizarse. Si un niño o un adolescente requiere medicación y se hace un buen tratamiento mixto, que algunos requieren tratamiento alterno de psiquiatría y de psicología, y se hace con muy buena, digamos, dinámica, constancia, los resultados van a ser muy efectivos. Y el medicamento y el tratamiento puede ser a un mediano plazo. Pero si esto no se hace, las cosas tienden a agudizarse. Entonces, sí es bien importante que nuestros oyentes hoy queden un poco claros frente a la importancia de cuando hablamos de una depresión. Cuando yo estoy triste, no estoy deprimido. Cuando yo estoy triste, ¿sí? Cuando yo tengo una depresión, normalmente es porque ya ha sido una cosa de base diagnosticada y el diagnóstico cambia toda la dinámica de intervención. Eso es bien importante que nos quede claro. Y también es bien importante que nos demos cuenta que no es inventado. Muchas veces decimos, está llamando la atención. Es que, y es en lo que caemos siempre como adultos. Como adultos lo que hacemos es minimizar el sentir de los chicos.
Y los chicos tenemos al frente una situación muy compleja y es que son efervescentes, Tere. Los adolescentes aman hoy y odian mañana, o aman en este momento están enamorados y en un segundo están totalmente desenamorados. Y así llevan la vida a una velocidad que para nosotros como adultos es muy indescifrable. Entonces, como no es descifrable, tampoco debemos minimizar el sentir de ellos. Y el sentir de ellos es muy importante atenderlo. Así para nosotros como adultos, sea como muchas veces en consulta me dicen los padres, eso es una bobada, doctora. Eso me parece lo más absurdo. Posiblemente para la mirada de un adulto es absurdo, pero para la de un chico es totalmente grande, Tere. Entonces, pienso que es como empezar a tomar por partes la situación. Me parece que es un tema muy importante porque los índices de suicidio y de depresión en adolescentes están muy altos y porque hay muchas cosas que podríamos hacer como familia y como adultos para evitar muchas cosas en ellos. No sé, ahí ya te dejo a ti, ¿qué piensas? No, tan importante lo que estás diciendo y esa parte también que nosotros no dejamos que nuestros hijos se expresen o que como adultos lo que a ti te menciona el papá es que es algo tan tonto por lo que está triste o por lo que está deprimido, pero recordemos que yo no puedo sentir lo que está él sintiendo, a lo mejor para mí es una tontería, pero es algo con lo que él no puede lidiar. Y la mayoría de veces como padres cometemos el error de que queremos educar a los hijos como nos educaron a nosotros, ¿no? Hoy en día, como te digo, con las redes sociales también hay tanta información engañosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque he visto en varias ocasiones imágenes de, por ejemplo, una chancla o un zapato, no sé cómo le llamen en Colombia, ¿no? Que no hay mejor psicólogo que un chanclazo o que el cinturón, ¿no? Porque así nos educaron en nuestra época. Y queremos educar a nuestros hijos de esa manera, ajá, de que si yo no necesité de un psicóloga, porque tú sí. Pero tenemos que entender que son otros tiempos, que son otras situaciones los que ellos están viviendo y que nuestros hijos están viviendo en la era de la tecnología, donde hay más información, donde hay cosas que nosotros no tenemos ni la menor idea y también con lo que ellos están lidiando, porque el cerebro del ser humano no es lo mismo de hace 100 años, 50 años en la actualidad y cada persona es diferente. No porque sea mi hijo y también como padres decimos, es que tiene mi temperamento, tiene mi carácter y yo pude lidiar con eso, él tiene que poder y no es así, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que como padre, bien importante lo que tú dijiste, así como padre, ver que yo no estoy con la capacidad de poder sobrellevar esto que mi hijo está sintiendo, entonces, muy importante recurrir con un especialista. Esto que acabas de decir, con relación a lo de los químicos, es algo que como padres obviamente no hay conocimiento. No tenemos por qué saberlo. Ajá. Y la idea de este segmento de reseteo emocional, no queremos que se vayan con su, o sea, queremos que más que se vayan con muchas preguntas, ¿no? El por qué tengo que investigar acerca de un terapeuta, o sea, tan importante, entre más preguntas te vayas de este segmento es mejor. ¿Por qué tengo que acercarme a mi hijo? ¿Qué es lo que mi hijo está sintiendo en este momento? Porque a lo mejor como padre yo digo, está bien, está encerrado en su cuarto viendo la televisión. Y sí, todos en la etapa de la adolescencia creo que vivimos, ¿no? Esa etapa, ese momento en que nos gusta estar solos o solas, que no queremos la compañía de padres, no queremos nada. Y también como padres es difícil entenderlo, porque cuando son pequeñitos, mamá, no te vayas, duérmete conmigo, no te vayas, te vas hasta que yo me vaya, no te vayas de mi cuarto, ¿no? Acuéstate aquí conmigo. ¿Y qué pasa cuando crecen los hijos? Los desconoces porque lo que menos quieren es ver a su madre en su cuarto, ¿no? Ellos quieren su espacio, quieren su privacidad. Y la mayoría de veces porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos el tiempo, porque hoy en día pues todo se vive a prisa, ¿no? Hoy en día papá y mamá trabajan, entonces no hay como ese tiempo de poderle dedicar a los hijos, ese tiempo de calidad. Entonces, si está encerrado, entre menos me dé lata, para mí mejor, porque vengo cansada, tengo que cocinar, tengo que encargarme de la limpieza. Y esa parte que yo siempre recalco que creemos erróneamente que por el hecho de ser mamá y hacer comida y hacer la limpieza ya cumplí, o el hecho de ser papá solo con proveer los alimentos, proveerle techo a mi familia, ya cumplí. Y no es cierto, va más allá de el ser padre conlleva una gran responsabilidad, porque no nada más es que puedas
proporcionarle vestido y alimento a tus hijos y educación porque los mando a la escuela y ya cumplí, ¿no? Trabajo, no le falta nada y está asistiendo a la escuela, incluso en la escuela particular, ¿no? Entonces me mato trabajando para que tú vayas a las mejores escuelas, pero está más que claro que en las escuelas no nos hablan de inteligencia emocional, no nos enseñan cómo poder expresar todo lo que yo tengo, sino todo lo contrario, ¿no? Porque tu padre te está pagando una escuela de paga, o sea, tienes que entrar de lleno porque tu única labor como hijo es que tienes que sacar las mejores calificaciones. Por eso tu padre, tu madre se están matando en un empleo. Entonces, si mi hijo ya está mal emocionalmente y yo todavía le estoy recalcando que me estoy sacrificando en un trabajo porque él tenga lo que yo no tuve, ¿no? Entonces, qué error tan grande cometemos ahí los padres, o sea, estamos, como quien dice, poniéndole más limón a la herida, ¿verdad? Porque ni siquiera le estoy preguntando a mi hijo qué es lo que quiere, porque yo como padre, yo quiero que sea ingeniero, que sea abogado, que sea esto, que sea lo otro, pero se me olvida que ya es una persona el día de hoy. ¿Qué es lo que él quiere en estos momentos? Y entonces, como niños o como adolescentes, nos enfrascamos en ese debate de siempre estar cumpliendo las expectativas, ¿no? Cumpliendo las expectativas de papá y mamá, de maestros y de la familia, ¿no? Y me olvido de cumplir mis expectativas porque eso no está permitido. Nadie me ha enseñado, me ha inculcado que la principal persona a la que tengo que complacer y estar bien soy yo. Pero jamás hacemos eso como padres, ¿no? Creemos que nuestros hijos tienen que cumplir con esa función de hijos que le corresponde y portarte bien. No llores si te caes, ¿no? Y esta etapa de la adolescencia es tan importante que necesitan el apoyo porque es una transición de la infancia a la edad adulta, donde siempre vamos a ocupar de los papás esa protección, ese cariño, ¿no? Que yo sepa que mis papás están ahí, aunque a lo mejor en el momento yo corro a mi mamá de mi habitación porque no la quiero tener aquí, ¿no? Yo quiero estar platicando con las amigas, pero como mamá tengo que estar atenta a esos foquitos rojos que se esté prendiendo, porque recordemos que también en esta etapa es cuando por primera vez nos enamoramos, ¿no? Entramos en esa etapa. ¿Y qué pasa? Cuando no estoy bien emocionalmente, que vengo arrastrando muchas cosas desde la infancia, que no se me permitió hablar, que no las pude sacar, por decirlo de alguna manera, sanar, y entonces me enredo en una relación de pareja, que si hoy en día no puedo conmigo, o sea, no me entiendo, no me amo, entonces, ¿qué pasa con eso? Llega una persona a mi vida y entonces, ¿por qué se da también los embarazos a una edad corta y todo eso? ¿Qué vamos buscando, tanto como hombres como mujeres? Esa necesidad de cariño. Y yo hablo a título personal, porque yo fui madre muy joven, ¿no? Entonces tú te vas de casa y crees que te va a ir mejor. Entonces como que de cierta manera vas buscando esas carencias que tienes en casa, pero como nunca nadie nos inculcó la importancia de expresar nuestros sentimientos, entonces tú te vas de casa y ya eres señalada, eres juzgada, criticada, ¿no? Eres esto, eres lo otro. Siempre la gente, la de afuera, es la que más sabe acerca de tu vida, de tus sentimientos, ¿no? Que te fuiste y usan expresiones nada agradables, siempre denigrando a una mujer, que por eso te fuiste, que por eso, pero siempre he dicho, antes de juzgar, hay que escuchar, ¿no? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué te orilló a tomar esa decisión? Y vamos, o sea, lo de menos, pues es un embarazo prematuro que también conlleva situaciones difíciles, pero en el caso de que no, o sea, que no puedas, que no detonen eso, sino que detonen un suicidio, ¿no? Y como padres que nos preguntamos por qué, si tenía todo, pero ¿a qué le llamamos todo? Desgraciadamente a veces nos enfocamos tanto en lo material, que tenía el mejor teléfono, que iba en la mejor escuela, que comía de lo mejor, ¿no? Que ropa de marca, pero ¿cómo estaba internamente? Porque cuando estás mal, internamente eso no te importa lo de afuera. Tú puedes traer un pantalón de 10 pesos y te da lo mismo que traer uno de 500, ¿no? Porque eso no te va a aliviar o no te va a ayudar a poder entender todas esas emociones que la mayoría de veces ni siquiera nosotros podemos entender, distinguir qué es, si es ansiedad, si es depresión, simplemente es tristeza o simplemente estoy haciendo un berrinche, ¿no? ¿Cuántas veces yo me preguntaba, ¿es depresión, es flojera o qué es lo que yo estoy sintiendo? Porque es un juego de tantas emociones, un torbellino adentro que realmente es difícil identificar. Fuerte. Hoy en edad adulta puedo discernir, puedo distinguir, puedo verlo,
pero en la edad que lo tenía que ver no pude, ¿no? Entonces eso te lleva a cometer muchos errores que hoy en día digo es aprendizaje, ¿no? Pero hay gente que no puede, que no tiene esa capacidad de poder hoy en día estar contando su historia como lo estoy haciendo yo, ¿no? Entonces la importancia de, como tú mencionas, como padres estar alerta porque hay situaciones que ni siquiera el psicólogo va a poder. Entonces, ok, si no puede el psicólogo, ¿cómo podemos nosotros como padres? Pero por eso la importancia de acudir con un especialista, porque si el psicólogo está viendo que no puede, o sea, que va más allá de que requiere medicamento, como tú lo mencionaste, entonces tú lo refieres con un psiquiatra, porque ya es algo más fuerte que tampoco un psicólogo puede ayudarlo en su totalidad, ¿no? Lo importante, Tere, de todo esto es que los adultos seamos sensibles frente a la situación y a la condición. La psicología del adolescente es totalmente distinta a la de un adulto. Y esto hace que debamos ser un poquito más alertas y atentos frente a lo que ellos presentan o refieren. Y muchas veces, Tere, nos hablan sin expresarnos muchas cosas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a dar lectura. Como padres debemos ser demasiado atentos y dar lectura a nuestros hijos. Hay muchas cosas donde ellos nos hablan sin realmente una expresión verbal. Hay muchas connotaciones que logramos identificar en ellos donde decimos algo está pasando. Cuando te hablo de la psicología del adolescente es porque ellos van y digamos que en el hoy, que es la modernidad, estamos al frente de una situación que los ha llevado mucho más a aventurarse dentro de lo que marca muchísima libertad informativa. Y esa libertad informativa los ha abrumado de tal forma donde todo es normal. Y dentro de la normalidad, y cuando ellos no se ajustan a esa normalidad por diferentes causas, porque no tengo la economía para hacer lo que logro identificar en TikTok de tal seguidora que me encanta, porque no tengo un celular para poder ver unos videos, porque mi mamá no me lo permite. Entonces entran en juego muchas cosas y en la adolescencia todo se ve con fatalidad. No logramos identificar que las cosas van a pasar y que pueden estar mejor. No, sencillamente hay un velo que es un velo hostil que me pone en una posibilidad de que no hay posibilidades. Y eso me puede empezar a encapsular, a cerrar y a determinar por momentos, ¿sí? Que mi vida no tiene sentido, que yo para qué estoy en este espacio humano y físico, que yo realmente no tengo posibilidades. Y empiezas cada vez a encapsularte y empiezas a tener unos comportamientos hostiles donde te encierras todo el tiempo, donde no eres, digamos, cuidadoso con tu aspecto personal, o sea, con el aseo, donde no quieres ir a estudiar o te sales de clase, donde empiezas a tener amistades con personas que para ti no referencian algo positivo, donde empiezan las mentiras. Una de las connotaciones importantes en los niños para tener en cuenta, por ejemplo, es cuando empiezan a robar. Psicológicamente el robo tiene un llamado de atención, un significado muy grande y es que estamos llamando la atención y eso pasa mucho en la etapa de la infancia, donde los chicos empiezan a robar cositas. No te estoy hablando del robo pues más grande del mundo, pero sí, por ejemplo, empiezan a robar las moneditas, a robar los lapiceros de los compañeritos, los borradores. Eso está haciendo psicológicamente una connotación y es, vea, yo existo, yo estoy aquí, atiéndame. Cuando nuestros hijos empiezan a tener una imitación muy grande, por ejemplo, yo tengo una niña que se iba por la línea de tener personas seguidoras que de hecho cuando le revisaron su celular, porque la niña alcanzó a llamar a la línea de emergencia en Estados Unidos y fueron por ella, la mamá estaba por fuera. Y cuando la mamá empezó a revisar el celular, claro, tenía digamos, unos seguidores y todos eran supuestamente depresivos y todos tenían una mirada muy hostil y una percepción de la vida muy, 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 digamos, desfallecedora. Y lo que estaban era planeando cómo te puedes suicidar, cómo puedes empezar a morir lentamente.
Entonces mira que son cosas que generan un impacto muy grande para uno como adulto, como papá, saber que nuestros hijos están viviéndose en un panorama demasiado fuerte y nosotros estamos totalmente no al alcance porque sencillamente en la adolescencia tú decías ahora algo muy importante y es que hay una brecha muy grande de distancia, que si bien es cierto en la infancia hay una fuerza muy grande de las figuras parentales donde identificamos a nuestros padres como nuestros superhéroes y queremos todo el tiempo estar con ellos y para ellos, cuando empezamos la adolescencia, si no ha habido un buen vínculo, en la adolescencia eso se rompe, entonces nuestros hijos lo que todos quieren es menos estar con nosotros. Ya perdimos esa fuerza y esa imagen de ser superhéroes, ya empezamos a ser vistos con una mirada muy distinta y es una mirada de fuerza. ¿Por qué? Porque ya empezamos a establecer un rol de normas distintas. Y cuando yo a un hijo le empiezo a establecer unas normas diferentes, ellos logran identificar que yo no estoy queriendo o no le estoy queriendo permitir el libre desarrollo de su personalidad y que viene, Tere, los choques. Entonces ya los papás no somos vistos de manera tan bonita como es en la infancia, ¿sí? Y se rompe la comunicación y esas líneas y esos vínculos tan lindos que hemos establecido, no te puedo decir, Tere, con todos los adolescentes, pero algunos cuando no hemos cosechado una muy buena tarea en la infancia, pues en la adolescencia eso se rompe y ahí sí que no te permiten que llegues a ellos. Hijo, ¿puedo entrar? ¿Y a qué entra? Ciérreme la puerta, sálgase de aquí, no quiero hablar. Son hostiles, Tere, y pierden algo, algunos, no todos, y es el respeto frente a sus padres. Y si de chiquitos lo que hemos hecho es de manera constante y respetarlos, pues en la adolescencia nos pasan la cuenta de cobro, Tere. Y lo que terminan haciendo ellos es pronunciándose con esa voz de malestar y de incomodidad que han sentido desde chiquitos, pero que en la infancia no hay esa posibilidad de expresión porque hay un temor, porque hay unas condiciones diferentes. Por eso te hablo de la psicología de la adolescencia. Entonces, cuando ya empieza la adolescencia, lo que se viene que es, no, se quitan los filtros. Y si yo le tengo miedo a mi papá, pues ya voy a empezar a contestarle pues por allí de bajito y a mirar mal y a terminar haciendo lo que yo considero que puedo hacer para que le moleste y me voy en contravía, Tere. Entonces, por eso es que nuestros chicos, y eso es importante que nuestros oyentes tengan en cuenta para los que tengamos hijos, adolescentes o infantes, por eso es que nuestros adolescentes viven muchas cosas, Tere, que nosotros como adultos no logramos identificar. Tú no te imaginas, Tere, todo lo que yo escucho en consulta, porque yo tengo una gran posibilidad de tener muy buena empatía con los jovencitos. Entonces, ellos llegan y dicen muchas cosas que yo digo, wow, todo esto teje la mente de estos jóvenes y los papás ignoramos, porque yo soy mamá de tres, ignoramos realmente cuál es la percepción de nuestros hijos frente a nosotros, ¿sí? Y también frente a ellos. Empiezan con una dismorfia de su aspecto personal, entonces son súper lindos y se sienten feos, son chicos totalmente llevados al llamado de atención, otros por el contrario quieren ser invisibles socialmente, unos se ponen unas camisetas, sobre todo las niñas, unas camisetas grandotototas cuando están empezando a formarse. Entonces, mira todo lo que hay que tener en cuenta. A algunas chicas les da muy duro la menarquia, que es su primer periodo menstrual, cuando empiezan a salir sus senos, se empiezan a sentir avergonzadas, los chicos con estos cambios tan fuertes también a nivel hormonal, y eso genera que haya unas connotaciones muy fuertes a nivel emocional. Por eso es que cuando estamos en la infancia, educar a nuestros hijos es fácil. Cuando estamos en la adolescencia se vuelve caótico el tema. Y no solamente para los padres, Tere, para los profesionales en la salud mental. No todos los profesionales en salud mental son muy agradados atendiendo a adolescentes. Muchos rehúsan a la atención de adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes son desafiantes, tienen dificultades para las normas, son irascibles, no filtran la información, te refutan, no te creen, no te atienden, no quieren estar en la consulta.
la gran mayoría no quieren estar en la consulta. Entonces, si tú no logras establecer un buen feeling y una buena empatía, no pasa nada, Tere. Además, que muchos llegan a consulta prácticamente que obligados por sus padres. ¿Y a quién le gusta estar en un espacio donde tiene que hablar de su vida obligado? Pues hay muchas cosas que debemos, y es importante que hoy por lo menos le quede a nuestros oyentes, que debemos atender, y es un reto educar a adolescentes. Y es un reto, pero es un reto maravilloso donde lo que debe primar es el amor. Si yo como mamá soy soberbia, soy llevada a mi proceder, tiene que ser lo que yo diga y punto, eso es lo que mis hijos van a ver, y cuando ya crecen no me lo van a permitir, no les va a importar lo que yo diga, y eso va a ser una guerra de poder. Ellos desde su adolescencia y desde su rebeldía, y yo desde mi fuerza de mamá y punto. Eso va a ser una bomba atómica, Tere. Eso no va a haber convivencia que hable bien. Entonces es importante, y esto es importante para nuestros oyentes, que cuando ya estemos en la etapa de la adolescencia de nuestros hijos, seamos un poco sensatos. Aquí no se trata de ganar discusiones, aquí no se trata de quién tiene más poder, sino de evitarlas, evitar esas confrontaciones tan fuertes donde, por ejemplo, una vez un chico me dijo, Doc, yo me dio tanta ira porque mi mamá me pegó en la cara y yo la tiré a la cama y se cayó. O sea, eso no debe pasar, Tere. Ese tipo de cosas no debe pasar. Y si yo sé que tengo un hijo, que nosotros tenemos clarísimo el nivel de hijos que tenemos, que tiene dificultades para controlarse y para contenerse, ¿por qué lo tengo que llevar al límite así sea mi hijo? Pero ahí es donde hablo de que debemos también manejar un poco la sensatez, que si bien es cierto no la hemos manejado en nuestra vida, pues que sea un reto prepararnos para la vida adolescente de nuestros hijos, y que sea un propósito ser mejores seres humanos, porque si llevamos desde nuestro parecer, Tere, no va a ser nada bonito lo que vamos a lograr en la convivencia. No va a haber una sana convivencia con nuestros adolescentes. Y más, Tere, si logramos identificar que son adolescentes que han entrado en depresión. Cuando un adolescente entra en depresión, Tere, nosotros como papás, y te lo digo a nivel profesional, eso hay que cogerlos con guantes, porque muchas veces los papás no tienen ni idea cómo abordar estos chicos que son demasiado vulnerables, porque son demasiado emocionales, porque son demasiado sensibles, están llevados a su parecer, y en ocasiones los papás no tenemos ni idea como padres qué hacer con esta serie de situaciones. Busquemos ayuda, leamos, empecemos a indagar, empecemos a ser un poco más abiertos. Hay muchas cosas que funcionan en la educación, en la formación tradicional y convencional, pero definitivamente las cosas que no funcionan es la violencia. Violentar al otro es denigrarlo, es ponerlo en un plano de inferioridad, es ponerlo en un plano de que tiene que defenderse. Y cuando el otro se tiene que defender, va a estar el ataque. Y atacar a papá o a mamá es caótico en la vida adulta, Tere. Cuando ya digamos, se transgrede a la violencia, eso es algo muy fuerte, Tere, porque eso es un indicador y una variable para llegar a otras cosas que no son saludables en la vida de un adolescente. Sí, lo que mencionas es, tenemos que educar desde el amor, y todo va a Total, ser más desde fácil el porque amor. la mayoría de veces el error que cometemos como padres es infundir miedo, porque es más fácil para nosotros, aunque no lo queramos ver de esa manera, así es. Si mi hijo tiene miedo o le infundo miedo, o sea, desde que son pequeños, ¿no? Desde la infancia, no hagas eso, y agarro el cinturón y le pego, ¿no? O con la mano, o sea, todo el tiempo, o basándome en castigos que sé que le duelen, ¿no? Hoy en día, en la época moderna, te quito el teléfono y creemos que con eso, o sea, ya, lo único que estamos generando es que y ya en adolescencia tenga más resentimiento hacia nosotros, porque no tenemos, como tú dices, ese oído, prestar oído, pero yo digo oído más que de aquí del corazón. ¿Cuál es lo que está sintiendo mi hijo? ¿No? Ir más allá de por qué, como tú mencionas, porque quiere llamar la atención, porque muchas veces nos preguntamos, pero es que él no era así o ella no era así, no sé qué le pasó. Entonces, si no sabes, acude con un profesional, ¿no? Porque a lo mejor tú te ganaste
sin querer y si por falta de conocimiento nos ganamos esa desconfianza en nuestros hijos, porque ellos se quieren acercar a nosotros y nosotros todo el tiempo atacamos y comparamos incluso con nosotros. Yo no era así. Yo no sé por qué tú, si en mi época era así, en mi época, o sea, pero ya no es tu época, él está viviendo su época, no está viviendo la tuya, y está viviendo su vida, no está viviendo la tuya, ¿no? Y muchas veces no queremos que, por ejemplo, que nuestros hijos cometan los mismos errores que nosotros cometemos o cometimos, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo para mejorar eso? Porque simple y sencillamente si nos ganamos esa comunicación para que haya esa relación afectiva entre padres e hijos y ese vínculo, ¿no? Que donde tu hijo se sienta con esa confianza de decir, ¿sabes qué? Me gusta un chico de la escuela y tiene 13 años y tú como mamá ya empiezas a decir, bueno, ¿a eso te mando a la escuela? ¿O qué? Entonces ya empezamos a atacar, lejos de escuchar, porque nosotros ya nos fuimos más allá, nosotros ya vimos ya la vimos incluso en la cama, ¿no? De que se va a ir a acostar, de que mejor es su primera ilusión, que no va más allá de la malicia que nosotros ya tenemos, ¿no? Que nosotros tenemos como ese miedo a que cometa errores, pero ella o él simplemente es su primer ilusión, su primer amor a primera vista, ¿no? Que le gusta estar con esta personita a los 12 años, 11 años, no tiene nada de malo aprender a escuchar los sentimientos de nuestros hijos, pero si te das cuenta, entonces ya nosotros estamos reprimiendo, no puedes sentir amor o no te puede atraer nadie porque no estás en edad de. ¿Dónde dice que hay una edad para que si no te está diciendo me quiero casar? Te está diciendo me gustó. Es la primera vez que él o ella van creciendo, ¿no? Están dejando de ser niños donde les gustaban las caricaturas, donde les atraían otro tipo de cosas. Ahora ya empieza a gustarles ese lazo afectivo con el sexo opuesto, ¿no? Entonces estamos hablando de cuando te gusta, eres niña y te gusta un niño. Imagínate cuando empiezan a lidiar que en esta edad estamos todavía buscando nuestra identidad. Nos vestimos como, quiero imitar, por ejemplo, a la más popular de la escuela, ¿no? A una que tiene 15 años porque yo veo que llama la atención, que todos la quieren y yo no me siento querida ni en casa, no me siento aceptada. Entonces tiendo a copiar, ¿no? Desde patrones de conducta y también la forma de vestir o lo que tú mencionaste hoy en día con tantas redes sociales y me siento mal. ¿Por qué? Porque yo no tengo, ella es popular y ay, trae un reloj que es muy caro y a mí no me lo podrían comprar y eso ya me hace sentir menos, ¿no? Y luego la ropa de marca y luego, no sé, el cabello, porque ella trae, no sé, luces en su cabello, se lo arregla de alguna forma y en casa todo me tienen prohibido, todavía tengo que agarrarme las dos colitas porque mi mamá se le olvida que yo ya estoy creciendo, ¿no? Ya tengo, cuando son niños, 2, 3 años, tú los puedes vestir y peinar como nosotros se nos da la gana, ¿no? Quieras. Ajá, porque a ti te gusta, se ve bien, pero queremos hacer lo mismo conforme van creciendo y eso No te no lo es van a así, permitir, ¿no? Tere. Yo recuerdo que mi mamá o sea, me peinaba, pero que me hacía los ojos como japonesa que yo ni siquiera podía parpadear, ¿no? De tan jalado que porque tenía que ir peinada de tal manera. Pero tú no te sientes a gusto, te vistes, o sea, en la escuela llevas un uniforme y a lo mejor no te gusta, pero sabes que es parte de. Pero llegas a casa y entonces te quitas el uniforme de la escuela y te tienes que poner el uniforme de casa, que no puedes usar un pantalón, que no puedes usar un short, que no puedes usar esto. Entonces vamos siguiendo esas reglas donde no me están dejando ser yo, ¿no? Donde no me están dejando expresar mis emociones, porque no puedo decirle a mamá que, ay, me gusta este short, porque ya me está criticando, ¿no? Como mamá. Y entonces, ¿qué me puedo esperar de allá afuera, de la gente de allá afuera? En esa edad estoy buscando esa aceptación, ser aceptada ante la sociedad. Cuando somos niños, no. Pero ya cuando vamos creciendo queremos o buscamos esa aceptación, ¿no? En el grupo de la escuela. Entonces tú empiezas ya a relacionarte, pero siempre nos vamos sintiendo poca cosa. Entonces preguntémonos como papás qué estamos haciendo para ayudar a que nuestros hijos estén trabajando con su amor propio, con su autoestima, ¿no? ¿Qué estamos Es haciendo? verdad. Porque como tú lo mencionaste, a esa edad también nos sentimos el patito feo. Si tú ves a una niña que tú sientes, consideras por los estereotipos que están tan marcados de que esa niña está bien piernuda y dices, ah, yo tengo unos popotitos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo como mamá o como papá para trabajar esa autoestima? Hacer que mi hija o mi hijo se sientan bellos, porque todos los seres humanos somos hermosos, pero no lo sabemos porque nadie nos ha inculcado eso. No nos gusta lo que vemos en el espejo porque siempre estamos haciendo comparaciones.
Pero si desde casa lo están haciendo, entonces lo estamos viendo normal. Porque en casa me están comparando con mi hermano, con mi primo, con mi prima, de que él sí se porta bien y tú no, de que él sí lleva buenas calificaciones y tú no, que él no le dice o no le contesta a mamá o a papá y tú sí. Entonces, como padres empezamos a hacer todo ese tipo de comparaciones, ¿no? Incluso, vuelvo a mencionar, los comparamos con nosotros. De yo no era así, para mí era más fácil, yo no le decía a mi mamá, o sea, yo no le contestaba en mi época, si yo le hubiese contestado a mi mamá, me deja sin cara, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros no nos dejaban expresar los sentimientos y queremos manejarlo de la misma manera. Queremos educar a los hijos de la misma manera, generación tras generación tras generación. Entonces nos toca romper con esas creencias que tenemos como padres, ¿no? Y empezar a profundizar más en qué es lo que siente mi hijo. No es lo que yo quiero que mi hijo sienta, es qué es lo que está sintiendo mi hijo, porque yo como padre quiero que se sienta bien, quiero que se porte bien, quiero que sea abogado, pero ¿qué quiere mi hijo? ¿Cuántas veces como padres nos sentamos a platicar con ellos, a tener esas charlas profundas donde más que sienta que está con su papá o con mamá, que está con un amigo, donde lo va a escuchar, donde lo va a juzgar? Tú, Vivi, como psicóloga, tienes hijos, ¿no? Pero habrá cosas que también, no quiere decir que todo va a marchar bien en casa, porque habrá cosas que tus niños, obviamente, No, el hecho de mi mamá es psicóloga, me siento mal, le voy a ir a no, decir. Eso no va a pasar no. así, no va a suceder así. Nosotros siempre vamos a buscar esa compañía donde nosotros nos sentimos aceptados. ¿Por qué vienen ya después la drogadicción? ¿Por qué viene el alcoholismo? Por eso, maquillamos nuestras emociones. Momentáneamente nos sentimos bien. Si en casa tengo muchos problemas, siento que papá no me comprende, porque también como padres nos sentimos poco valorados, ¿no? De que mi hijo no ve el gran esfuerzo que yo estoy haciendo, el estar en un trabajo 8 o 10 horas para darle a él lo mejor. Es Como verdad. padre también pasa eso, de que no me siento valorado, que no me siento aceptado, pero tenemos que entender que él está viviendo un proceso que realmente la adolescencia es una etapa bastante dura, ¿no? Te estás buscando tu identidad, y luego todavía a esto hay que sumarle que si como pareja tengo problemas, que si papá y mamá están atravesando por un divorcio, ¿no? No nada más es lo que yo estoy sintiendo, sino es todo lo que me hacen sentir también, porque están tan enfrascados en lidiar con sus problemas personales que los hijos pasamos a segundo término. Y entonces te toca lidiar con tus emociones solo. Tienes toda la razón, Terry. Tú decías ahora algo muy bonito. Bueno, y con respecto a lo de mis hijos, yo tengo 3 hijos y de hecho mi hija mayor ha ido a terapia. El niño Martín en algún momento lo llevé a terapia porque no soy yo la persona encargada. Como mamá estoy en primera fila en la vida de mis hijos, pero hay cosas que yo tengo clarísimo que no soy yo la que tiene que escuchar, sino otra persona. Sobre todo ahora que hay tantas, digamos, estrategias de apoyo para mejorar la condición de vida. Entonces, pues tomémoslas. Y lo otro que tú decías es el tema de la adolescencia. Para eso también deberíamos prepararnos porque sentimos que nuestros hijos son grandes y les exigimos, pero los tratamos como niños. Entonces, sé que es una etapa para nuestros oyentes, también es importante esto. Sé que es una etapa transitoria y de cambio, de trance en el cambio, donde son niños y luego son jovencitos grandes y luego, además que el cambio es totalmente grande a nivel de emocionalidad y de estructura de personalidad, pero aventurémonos en esta etapa para que las cosas sean bonitas y para que hagamos la tarea bien, tanto nosotros como padres como ellos como jóvenes. Los adolescentes se sienten muy abandonados por sus padres porque se sienten solos, pero no solos porque podemos estar todo el día, Tere, porque se sienten incomprendidos, porque todo el tiempo los estamos juzgando por lo que escuchan, por cómo se visten, por lo que hablan, por cómo opinan, por lo que siguen. Entonces, ¿qué hace eso, Tere? Que todo el tiempo, ¿qué haces si tú llegas a tu casa y tu esposo todo el tiempo te está censurando, censurando, censurando? Tere, no quieres estar, no quieres estar. Lo mismo pasa con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, al no sentirse tan atendidos y tan escuchados por nosotros, ¿qué toman, Tere? Otros caminos.
donde se sienten atendidos, donde se sienten contenidos, así sea el amigo con el que me voy a meter un plon de marihuana en la cancha de fútbol. Ah, pero con él, y en consulta, no, vi, pero es que con él me relajo. Y yo, pero te relajas o te estás dañando todo el tiempo. No, vi, pero no me regaña, no me grita, no me insulta, no me maltrata, no me juzga. Entonces, mira todas las quejas, ¿no? Entonces, también es importante que no aventuremos y no lancemos a nuestros hijos a un panorama que no es el más alentador y que posiblemente si nosotros desde el amor los contenemos y los atraemos, y no tenemos que escucharlos siempre, no, pero sí por lo menos bajar un poquito al volumen de juzgar, de señalar, de criticar, y pongámonos un poquito calladitos, que nos vemos más bonitos y empezamos un poquitín a entender un poquito. Si nos centramos un poco desde el amor, vamos a lograr juzgar menos desde la razón. ¿Por qué? Porque sencillamente son nuestros hijos. Mira, Tere, ahora estamos viviendo tanta libertad en cuanto a la identidad de género y esto ha sido caótico para nosotros como adultos. Si para mí como terapeuta me he tenido que documentar porque hay muchas cosas que realmente no logro entender y que van a una velocidad y una serie de cambios y cada vez entran más y entran más cosas con respecto a la identidad, que esto ha enredado muchísimo a los jóvenes también y a nosotros como adultos. Pues entonces no es nada fácil y entiendo a muchos padres cuando un hijo le dice, es que me gustan las niñas y me gustan los niños, es que eso es lo que a mí me gusta y punto. Eso no es fácil para un padre. Entonces cuando llegan a consulta, lo que le digo a los jóvenes es, ven, tú estás claro en lo que te gusta, estás muy claro, pero tienes que darle tiempo también a tu mamá y a tu papá de aceptar, porque es que esto no es fácil de digerir. Pueda que las cosas sean temporales, Tere, realmente frente al gusto, pueda que realmente sean cosas a largo plazo que van a definir la vida. Pero lo que yo les digo a nuestros oyentes y a ti, Tere, es que seamos atentos a la escucha. Y si hay cosas que no entendemos porque no debemos entenderlas y no tenemos por qué saberlas todas, busquemos ayuda. Más que señalar, juzgar, te vas de mi casa, no quiero a alguien así en mi casa, odio, me da asco. Más que todo esto es contener y darnos cuenta que la velocidad de la vida y de la modernidad nos está llevando en una dinámica que a veces estamos siendo muy agotados y no entendemos. Y la mejor forma de entenderte es desde el amor y la segunda es desde documentarnos. Sí, documentarnos, que a mi hijo le gustan los animes, le gustan los superhéroes, sentarme y revisar un poquito por qué será que eso le gusta tanto y le llama tanto la atención, que le gustan los videojuegos, mirar los programas, o sea, meternos un poquito y si lo empezamos a hacer desde chiquitos, cuando ya ellos empiecen la etapa de la adolescencia, Tere, nos van a dar apertura, nos van a dar posibilidades, nos van a dar, digamos, el espacio para poder decir, ok, ma, entra, o mami, te voy a presentar a mis amigos, o mami, hay un niño que me gusta, ¿tú crees que lo podría invitar? ¿Lo podríamos invitar a cenar? Mami, mira, te muestro la foto de esta chica que está mostrando esto, ¿tú qué opinas? Pero si siempre estamos a la defensiva, juzgando, criticando, señalando, no vamos a estar en la primera fila de, así nos sentemos en la primera fila de la vida de ellos nos van a tener siempre en la última fila del escenario. Sí, porque algo tan importante es que nosotros tenemos como padres, es nuestra responsabilidad adentrarnos en su mundo. No es lo mío, porque a mí no me gustan los carros, porque no me gustan los videojuegos. Pero el hecho de que no te guste no quiere decir que tú te tengas que dedicar o que lo tengas que hacer. Simple y sencillamente empaparte de lo que le gusta a tu hijo, de qué color, porque nuestros hijos llegan a la edad de adolescencia, de adultos, y te preguntan, ¿cuál es mi color favorito? Y no tienes idea. Tú crees que rosa porque siempre le compraste rosa a la niña y azul porque siempre le compraste azul al niño. Entonces, ni siquiera como padres nos damos a la tarea de ver cuál es su color favorito. O como tú dices, me gustan los niños y soy niño, ¿no? Entonces, como padre, a todo el mundo, yo creo que eso nos va a desbalancear, ¿no? Porque tú dices, sí. Ok, tú ya llevas como tu línea trazada es decir, me caso, Tere. Tengo mis hijos, tengo niñas que van a estar casadas, ¿no? Y voy a tener yernos, voy a tener nueras.
pero llega el momento que no vas a tienes hijas y no vas a tener yernos, resulta que vas a tener nueras. Y yo como padre Sí, no lo puedo Tere. manejar, es demasiado duro para mí, entonces me callo. Si no tengo nada agradable que decir, me callo y busco ayuda. Es la mejor, porque no, Sí, el hecho de Tere. castigarlo, incluso humillarlo, porque el decir me Mm, avergüenzas, no esperaba esto de ti, es humillación, ¿no? Entonces, uno puede humillar a los hijos de muchas maneras y lastimar tan profundamente su corazón. Y como tú dices, esta es la etapa donde nos sentimos más solos. Rápidamente voy a hacer anotación de un caso que sucedió apenas en México, que ante los demás puede resultar incluso gracioso si tú lo escuchas, pero analizándolo, imagínate, o sea, la gravedad de este asunto. Resulta que un niño en la escuela hablaba con un amigo imaginario y vendió ujú. estos amigos imaginarios a más niños. Los vendía a 20 pesos y él recaudó 500 pesos de tantos amigos imaginarios que Mm, vendió en un día, ¿no? Y entonces te causa pues gracia. ¿Cómo los demás niños pagaban por un amigo imaginario? ¿No? Imagínate yo estar hablando aquí wow, con alguien, Vivi, te vendo un amigo Tere. imaginario. Él ¡Ah! se llama así, él se llama y tú dices, pero me puse a analizar, ¿te imaginas qué Tere, tan solo se tienen que sentir estos niños? O sea, qué a veces sentí como una profunda tristeza, Vivi, de pensar, tristeza, ¿qué tan grande tiene Tere, que ser tu soledad que tú te para atrevas a comprar un amigo tener un amigo. imaginario? Entonces fue algo que, wow, a mí sí, Wow, me en el impacta eso momento que lo me escuchas y cuentas. suena gracioso, muy gracioso, ¿no? No, Como un niño vendió no. tantos, pero te pones a pensar, a cuestionar, ok, el niño de plano es un emprendedor, ese va para empresario que vuela, ¿no? Pero él vio la necesidad de sus demás De compañeritos. sus O sea, ¿qué amigos. tan solo tienes que sentirte para querer comprar un amigo imaginario? Y entonces los papás, pues obviamente se Muchas molestaron y acusaron al personas. niño que les robó el No, dinero. Pero no. entonces primero siéntate y analízate como padre, ¿por qué tu hijo se vio en la necesidad de comprar un amigo imaginario? ¿Por qué? Entonces te das cuenta hasta como Y padre, muchos si, necesitan amigos imaginarios, ajá, Tere. si yo comento esto, es porque Muchos. papás hagamos conciencia realmente de cómo es que nuestros hijos se sienten. ¿Por qué un niño Mm, puede llegar a esos extremos? Porque yo ya lo llamo extremo, de querer comprarse un amigo mm, imaginario. Porque muchas veces también como padres no dejamos a que nuestros hijos tengan amigos. Queremos incluso buscarle las amistades, porque ante nuestros ojos no es lo correcto. Y lo que tú mencionaste de acerca de este chico que se siente bien con otra persona que está fumando marihuana, porque no me juzga. ¿Y mm. qué pasa? Yo estoy con esta persona que está igual que yo, por eso es que lo está haciendo. Por Sí, eso está en por el vicio, porque supuesto. se siente igual Están que en lo yo. mismo, están en Entonces, lo por eso mismo. yo siento como esa empatía que esa persona siente hacia mí, porque no me está juzgando y me está diciendo, Me total, tienes entiende, razón, los padres me son entiende. malos, ¿no? Los padres son malos, Exacto. y en el momento es lo que tú quieres Exacto. escuchar, o sea, tú no quieres ser atacado ni juzgado, tú quieres ser escuchado y que alguien te diga, está bien lo que tú estás sintiendo, está bien que te sientas mal y que lo digas, eso está bien. Entonces, ¿por qué nuestros hijos buscan esas malas amistades y es tan difícil poderlos desprender, ¿no? Porque tú lo único que haces es Mm, seguir reprimiendo. No me gustan esas amistades, total. porque esa persona solo te induce al vicio. Y no, error. Simple y sencillamente, esa persona que ya está en ese vicio lo está escuchando, algo que como padres no estamos haciendo. Es importante tener con lo que tú dices y para cerrar nuestro segmento, que hagamos una voz de reflexión como papás y miremos cuál está siendo nuestra tarea y nuestra función para poder tener acercamiento a nuestros hijos y que también prendamos el panorama de atención y de alerta frente a las cosas que se salen un poquito del contexto y que pueden ser realmente una atención que si es a tiempo puede generar beneficios para la salud mental de nuestros hijos. La salud mental de nuestros hijos es gran parte de nuestra responsabilidad como adultos. Ellos hacen muchos llamados, nosotros no los atendemos. Entonces, que hoy nos quede papás, mamás, tíos, abuelos y todos los oyentes que debemos atender los llamados, así no sean explícitamente verbales. Debemos atender llamados para que puedan ser reversibles y siempre va a haber algo por hacer.
también es importante que lo tengamos en cuenta, mi Tere hermoso. Y bueno, cerramos con esta frase de antes de juzgar hay que aprender a escuchar, porque realmente podemos hacer grandes cambios en la vida de nuestros hijos. Claro que sí. Bueno, los queremos mucho y esperamos contar nuevamente con ustedes el próximo jueves. Y Vivi, como siempre, un placer haber estado contigo y nos vemos la siguiente semana. Un beso y un abrazo grande, Tere.